Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de los tipos de descripción. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En anteriores semanas hablábamos sobre los modos discursivos. Dentro de la gama de los referidos modos discursivos está la descripción. Entonces, recordemos, ¿qué es describir? Una definición prototípica que normalmente vemos en los manuales, en los libros, en las páginas de consulta, es una analogía. Es decir, se hace un paralelismo entre un acto y otro. En el caso de la descripción, a veces se define la descripción como dibujar o pintar con palabras. Entonces, profundicemos en esta definición, tomemos esta definición, pero vamos a profundizarla. ¿Qué significa o qué nos quiere decir dibujar o pintar con palabras? Analicemos en qué consiste el arte de dibujar o pintar. Es precisamente ir trazando los rasgos característicos de la persona, objeto o lugar que se está reflejando, que se está retratando, por decirlo de alguna manera. Pues pensemos que ese mismo recurso de ir refiriendo los rasgos distintivos de la persona, objeto o lugar es lo que hacemos en una descripción. ¿Correcto? Cada vez que nosotros estamos describiendo, podemos hacer descripciones muy superficiales, o bien podemos hacer descripciones muy profundas, pero sin importar la profundidad, el detalle de la descripción, de manera general, estamos haciendo precisamente eso, refiriendo los rasgos distintivos de nuestro objeto descrito. Partiendo de este hecho, también tenemos que profundizar que hay dos tipos de descripción en general. En este video voy a mencionarles particularidades de los tipos de descripción según lo que se esté describiendo. Pero de manera general, también es importante decir que hay dos tipos de descripción, que son la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Como ustedes recordarán, la objetividad y la subjetividad son conceptos también fundamentales para el acto de comunicar, porque todo depende de la forma en la que estemos tratando, no el qué, sino la forma, el cómo estamos tratando algo. En el caso de la descripción es precisamente eso. ¿En qué consiste una descripción objetiva? Como lo dice su nombre, es cada vez que nosotros simple y llanamente nos enfoquemos en describir los rasgos del objeto, persona o lugar, sin darles atributos, sin exaltarles, o sea, sin exagerar ni minimizar los atributos, es decir, calificarlos de buena o mala manera, ¿correcto? Es decir, por eso es la objetividad, simple y llanamente es reflejar, referir lo que se está viendo. Hablar de colores, hablar de dimensiones, hablar de precisamente los rasgos distintivos, pero sin darles un atributo positivo o negativo. Entonces, eso es objetivo. Y como se puede inferir, el lado opuesto, una descripción subjetiva es, por un lado, sí, seguir refiriendo los rasgos distintivos y característicos de la persona, objeto o lugar que se está describiendo, pero en muchos momentos se está, además de referir ese rasgo, se le da un atributo, se le adjetiva, como se determina, ¿no? Se hace una adjetivación calificativa de bueno, de malo. Entonces, ese tipo de situaciones se marcarían como subjetivas. Si recordamos videos en relación con otros temas, un poco como la argumentación, es decir, adjetivar muchas veces es como brindar una opinión. Obviamente la argumentación implica mayor profundidad, pero hay descripciones totalmente subjetivas, porque además de estar refiriendo los datos en relación con los rasgos y las características de la persona, lugar u objeto que se está describiendo, comienza a darle ciertos atributos, como les decía, inspirador, desalentador, bello, feo, cualquier adjetivo, ¿no? No voy a comenzar ahorita a enlistar adjetivos y demás. Yo puedo hacer la descripción del mismo objeto de manera objetiva y de manera subjetiva. Es decir, yo puedo describir hipotéticamente a una persona y si quiero hacer una descripción objetiva,
que ahorita les voy a decir cómo se llama ese tipo de descripción hacia una persona, pero estamos hablando de la generalidad. Yo puedo describir a una persona con su altura, si es una persona alta, de estatura media o de estatura baja, o decir el dato preciso, ¿no? Mide 1,90, mide 1,80, mide 1,70, mide 1,50, etcétera, ¿no? Decir el color de su cabello, ¿no? Tiene cabello corto, tiene cabello largo, el color, como se los decía, cabello oscuro, cabello castaño claro, castaño oscuro. Estar hablando de su frente, si es una frente amplia, si es una frente estrecha, sus cejas, si son pobladas, no son pobladas. Y simple y llanamente enfocarme en eso, ¿no? Tiene ojos grandes, ojos pequeños, el color de la pupila, si es azul, si es café claro, si es café oscuro, si es negro, la nariz, si es aguileña, o es achatada, si es aguileña, si es respingada, el mentón, si tiene barba, no tiene barba, si la barba es abundante o no, ese tipo de decisión, y simplemente enfocarme en eso, ¿no? Es esta persona, pero yo también puedo hacer la descripción de esa misma persona, pero que muchas veces en algún momento de la descripción comience a referir mi punto de vista. Y entonces yo puedo decir, en vez de decir, tiene cabello largo de color castaño claro, yo puedo decir, su hermoso cabello, su hermosa cabellera color castaño claro. ¿Ven cómo es? Estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de una cabellera color castaño claro. Pero en el momento en el que yo dije su hermosa y sedosa cabellera castaño claro, ven cómo estoy hablando de lo mismo, pero ya di un punto de vista, ya di una percepción en torno a lo que estoy describiendo. Incluso cuando hablar, hasta incluso hablando de una descripción de una persona, incluso puedo iniciar con un punto de vista. Es decir, esta finísima persona, esta bella persona, esta grata persona y comenzar la descripción. Y en muchos momentos estar exaltando algo. O puede ser al contrario, como todos lo sabemos, no todo en la vida es algo grato. Entonces podemos irnos al lado opuesto. Es decir, comenzar a decir, su pelo descuidado. Muchas personas podrían decir, pero es que está diciendo ese atributo es algo importante. Sí, pero descuidado muchas veces puede ser cuestión de perspectivas, ¿no? No lo sé, es decir, podemos hablar de sus ojos viscos, ¿no? Entonces, bueno, dice, sí, puede ser que, pues sí, esta cualidad de tener los ojos viscos, pues es un atributo real, sensato. Pero entonces ahí es donde entra un poco la interpretación. Pero entonces, dar atributos como de belleza, exaltar el brillo de sus ojos, ¿no? Entonces, como en el contexto es, pues eso del brillo de los ojos no es una situación objetiva. Es totalmente una interpretación, un punto de vista, entonces radicaría en lo subjetivo. Entonces, entendamos esa generalidad. Eso era importante también ponerlo como punto de partida. Entonces, la descripción, sí, lo entendemos ya como dibujar o pintar con palabras, es decir, referir los rasgos distintivos o característicos de una persona, objeto o lugar. Perfecto. Ya vimos que hay descripciones objetivas, es decir, simplemente reflejar lo que se está observando sin darle ningún atributo positivo o negativo. Y al contrario, si a ese objeto, persona o lugar que se está describiendo, en algunos momentos de la descripción, se le atribuyen ciertas cuestiones que parten a su vez de nuestra perspectiva, de nuestro punto de vista estético o lo que sea, se le llamaría una descripción subjetiva. Entonces, puedo estar reflejando lo que observo, pero a su vez introduzco mi punto de vista a partir de mi moral, mi ética o mi estética, es decir, mis gustos. Entonces, ya tenemos esa generalidad. Ahora sí, profundicemos en los tipos de descripción, sin importar si son objetivos o subjetivos, dependiendo de lo que se describa, porque aunque ustedes no lo crean, dependiendo lo que tenemos enfrente y vamos a describir, tiene un nombre. ¿Cuál es la importancia de saber estos nombres? Como siempre se ha referido en estos videos. Estos datos nunca sobran. ¿Por qué? Porque si estamos analizando un texto, ya sea periodístico o sea literario, y estamos frente a una descripción, nunca está de más, nunca, créanme, nunca está de más saber este dato, ¿no? Y decir, en la descripción de tipo, y alguna de las descripciones que les voy a mencionar a continuación,
Y entonces eso le da más credibilidad, consolida nuestro análisis, consolida nuestra crítica, ¿correcto? Sumado a que también es un dato que nos podrían, pensando en el ámbito académico, nos podrían solicitar en un examen o algo por el estilo, los tipos de descripción. Pero pensando de manera general, como insisto, como siempre se ha referido en estos videos o en este canal, el conocimiento nunca va a estar de más, nunca va a sobrar. Pues bien, ahora sí, adentrémonos a los tipos de descripción según lo que se esté refiriendo. Comencemos. ¿Cómo se le llama a la descripción cuando lo descrito es un objeto? Es decir, un libro, una cama, una mesa, un librero, lo que sea un objeto, ¿correcto? No una persona, no un lugar, un objeto. A este tipo de descripción se le conoce como crinografía. Una crinografía es la descripción de un objeto. Insisto, no importa si la descripción es objetiva o subjetiva, pero lo que nos importa es lo que estamos describiendo. Entonces, en este caso, si lo que estamos describiendo es un objeto, a la descripción de objetos se le conoce como crinografía. Entonces, una descripción crinográfica, también se le puede mencionar así, una descripción crinográfica es aquella donde se describe un objeto. 0 y vamos una. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa o cómo se le llama cuando lo descrito es un paisaje? ¿Correcto? Un paisaje o un lugar. Entonces, vamos a describir un lugar. No importa si es muy profundo, si es de manera objetiva, si es de manera subjetiva. ¿Cómo se le llama al tipo de descripción cuando lo descrito es un paisaje o lugar? Se le llama topografía, ¿correcto? Una descripción topográfica es aquella en la que lo descrito es un paisaje o un lugar. Entonces, los ejemplos son obvios. Imagínense cuando pasaba el periodo de vacaciones muchas veces, ¿no? Y entonces platicabas, ¿no? ¿Y a dónde fuiste tú de vacaciones? Y muchas veces alguien que tuvo la fortuna de viajar a algún lugar, ya sea de la misma ciudad o bien se fue a otro estado, un lugar rural, etcétera. ¿Y cómo es? Y ustedes comienzan la descripción. Eso es una descripción topográfica, porque comienzan a describir los paisajes, el lugar, hay árboles, hay pastizales, o pueden hablar de una ciudad. Entonces pueden hablar de las construcciones, las edificaciones, cómo son, si son muy grandes, si son muy chicas, si ya quieren comenzar a profundizar y tienen conocimientos de arquitectura o de ingeniería, pues pueden mencionar esos datos, ¿no? Al estilo barroco, al estilo rococó, al estilo medieval, no sé, todo es el Art Deco, etcétera, ¿no? Entonces comienzan a escribir el paisaje, entonces incluso pueden hablar de el clima, incluso, ¿no? Porque es parte del paisaje, ¿no? Si estaba nublado, si estaba lluvioso, si estaba soleado, incluso si hacía frío, si hace calor, eso es parte de un paisaje, ¿no? Porque no estamos describiendo el clima, estamos describiendo un lugar y parte de ese lugar, parte de ese paisaje, parte de esa postal puede ser incluso el clima, ¿correcto? La luz, ¿no? Es decir, si la luz era muy tenue, si la luz, o si no había luz, si había el lugar era muy oscuro, etcétera. Eso, todo lo que esté relacionado con paisajes, lugares y su correspondiente ambientación, se le va a conocer como una descripción topográfica, ¿correcto? O una topografía, ¿correcto? 0 y vamos 2. Vámonos a la tercera. ¿Qué pasa cuando nosotros describimos un periodo de tiempo? ¿Correcto? Ahorita les pongo los ejemplos. Cada vez que nosotros describimos una época, es decir, un periodo de tiempo, a este tipo de descripción se le conoce como cronografía. ¿Correcto? La cronografía es precisamente la descripción de una época o periodo de tiempo. Por lo tanto, una descripción cronográfica, ¿cuáles son sus características fundamentales? Cuando nosotros hablamos de una época, vamos a hablar objetivamente, o vamos a hablar periodísticamente o históricamente, pues normalmente hablamos del pasado. Aunque, insisto, en el mundo de la literatura se puede hacer una descripción cronográfica
del futuro, normalmente en películas u obras literarias de ciencia ficción, ¿no? Las historias básicamente como Blade Runner y ese tipo de situaciones, o Soy Leyenda, etcétera, etcétera. Entonces podría ahorita hablar de una infinidad de ejemplos de estas distopías, etcétera, o incluso utopías, etcétera, 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 estos ambientes distópicos que describen tal vez una época y un periodo de tiempo en el futuro, pero insisto, eso es un recurso literario, ¿correcto? Pero normalmente en la cotidianidad se pueden hacer descripciones cronográficas del pasado, un pasado muy remoto o un pasado relativamente cercano. ¿Cuáles son las características de una descripción cronográfica? Pues normalmente hablamos de aspectos sociales, es decir, alguna situación que haya ocurrido de gran magnitud para la historia, digno de que sea recordado y por lo tanto mencionado. Aspectos naturales, es decir, de la naturaleza, cómo era la naturaleza, los entornos, aunque no profundizando desde una perspectiva de paisaje, porque si no, entonces caería en una descripción topográfica, sino la naturaleza del ambiente, incluso hasta hablar de lugares, se puede un poco entremezclar a veces, pero la naturaleza, hablar de cuestiones muchas veces políticas, ¿no? ¿Cuál era la política? ¿Cuál era el régimen? ¿Quién era el mandatario? ¿Quién era la mandataria de ese momento del que estamos hablando? O cuestiones simplemente culturales, ¿cómo se vivía? Vamos a hablar con la palabra genérica de cultura, ¿cuál era el modus vivendi de las personas, de la sociedad? ¿Qué grupos había? ¿Cómo se convivía? Etcétera. Normalmente nosotros, a lo largo de nuestra vida, opción 1, hemos sido testigos de descripciones cronográficas, muchas veces cuando hablamos con nuestros papás, cómo era su juventud, o con nuestros abuelos también podemos hablarlo, ¿no? Es decir, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, familiares mayores que nosotros, cuando les preguntábamos cómo era su época de adolescencia o cómo se conocieron, muchas veces cuando le preguntamos a nuestros papás cómo se conocieron, y muchas veces para ambientar la historia de cómo se conocieron, nos hacen una descripción cronográfica porque nos hablan de sus años pasados, es decir, cuando ellos tenían cierta edad que obviamente refleja o es un reflejo de una época y de un periodo de tiempo. Como también les dije, ¿no? Como principalmente en el ámbito de la ficción, también se pueden hacer cronografías del futuro, de ambientes y épocas históricas que ocurrirán según la visión del creador o la creadora de tal ambiente. Entonces, como vemos, tiene un nombre la descripción de las épocas. Cuando nosotros hablemos de la época que estamos viviendo, estaremos describiendo, en consecuencia, haciendo una descripción cronográfica. Entonces, una cronografía es eso. Cada vez que hablamos de, sí, o hablemos incluso de nuestra infancia, ¿y tú cómo viviste tu infancia? Y comenzar a recordar, no, pues el internet no era igual que el de ahora, sino era un poco más lento, las redes sociales que habían en aquel entonces eran esta y esta, yo veía tal programa, o iba a mi escuela y hacíamos esto, pero la convivencia, los juegos que jugábamos mis compañeros y yo eran así y así, no como ahora que juegan. Entonces, esas distinciones o esas menciones de cómo se vivía en un momento histórico particular es un ejemplo muy puntual de una descripción cronográfica. Pero vayámonos a otros tipos de descripciones que ahora se van a enfocar en las personas. Normalmente nosotros describimos personas. Por lo tanto, hay distinciones entre, válgase la redundancia, entre el tipo de descripción a una persona. Ya hablamos de cómo se le llama a la descripción de un objeto. Ya hablamos de cómo se le llama a la descripción de un lugar o un paisaje. Ya hablamos de cómo se le llama a la descripción de una época o un periodo de tiempo. Ahora enfoquémonos en las descripciones de personas. Y hay una, como podemos decirlo así, una subdivisión de ello. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente describimos las características físicas de una persona?
Solamente sus características. ¿Se acuerdan del ejemplo que estaba diciendo hace unos minutos? De que si tiene el cabello largo, si lo tiene el cabello corto, de qué color lo tiene, si tiene las cejas pobladas, no los tiene, el color de los ojos, su complexión, si es robusta, si es delgada, si es alto, si es bajo. Solamente referir las características, los rasgos físicos de una persona, a ese tipo de descripción se le conoce como prosopografía. ¿Correcto? La prosopografía es la descripción de una persona a partir de rasgos físicos. También podríamos decir que aquí podrían entrar también la descripción de animales, ¿correcto? Porque simplemente estamos hablando de rasgos físicos, ¿correcto? Aquí podríamos hacer como un paralelismo, por decirlo así, ¿no? Para no comenzar a sacar una larga lista y ramificaciones y demás. Incluso cuando describimos a un animal, como simple y llanamente lo vamos a describir a partir de sus atributos físicos, que son visibles, podríamos decir que también estamos haciendo una prosopografía. Pero insisto, ahorita no voy a profundizar, porque también en algunos manuales de comunicación se hace la distinción de ¿y qué pasa cuando se está describiendo un animal y ya se hace un nombre, ¿no? Que podría ser es como algo relacionado con la zoografía, ¿no? Que puede ser entre el estudio y demás, pero bueno, insisto. Concentrémonos en la distinción particular solamente de personas. Insisto, no vamos a hablar en esta ocasión, no vamos a hablar de descripción de animales, etcétera. Entonces, aclarado lo anterior, profundicemos entonces. La prosopografía o una descripción prosopográfica consiste en eso. Solamente en dar los atributos o referir los rasgos, atributos y características físicas de una persona. Y aquí hay una pequeña rama que hay que mencionar. ¿Qué pasa cuando nosotros exageramos en las descripciones, en la descripción de estos rasgos físicos de una persona? A eso también se le conoce como caricatura. Si yo nada más me enfoco en hacer una descripción de los rasgos físicos de una persona, nada más, estoy haciendo una prosopografía, nada más. Pero si mi prosopografía tiene como recurso la exageración de alguno de estos rasgos, físicos, estoy ya cayendo en la caricaturización de esa persona. Entonces, por eso hacemos esa distinción. Obviamente, la caricaturización de una persona también cae en la columna de una descripción subjetiva, porque obviamente es nuestra perspectiva y demás, pero tiene un nombre en particular esta descripción exagerada, esa prosopografía exagerada de una persona se le conoce como caricatura, ¿correcto? La caricaturización de una persona consiste en ello. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros, en lugar de describir el aspecto físico de una persona o complementando esa descripción física de una persona, nosotros también describimos cualidades sociales e incluso morales de una persona? ¿Cómo se le llama ese tipo de descripción? Ya cuando nos olvidamos o complementamos nuestra descripción física por aspectos o cualidades sociales o incluso morales. Podremos profundizar más de estado de ánimo. ¿Cómo es esa persona en el estado de ánimo? ¿Cómo se le llama a esta descripción? Se le conoce como etopeya. La etopeya es precisamente la descripción de cualidades sociales y o morales de una persona. ¿A qué me refiero con estas cualidades sociales o morales de una persona? Pues me refiero precisamente cuando hablamos de que si es una persona, de su carácter, si es una persona estricta, si es alegre, si es enojada o es enojona, es irascible, si es sarcástica, si es indiferente, si es amorosa, si es detallista. Estamos hablando de cuestiones del carácter, ¿no? De la personalidad, de las costumbres, ¿no? Si es una persona muy seria, si es muy introvertida, si es muy extrovertida. Cada vez que nosotros referimos esas cualidades de la persona, estamos haciendo una descripción etopéyica, o bien, si lo queremos también mencionar nada más con una sola palabra, estamos haciendo una etopeya. Entonces, como ven, muchas veces podemos complementar las descripciones. Yo puedo estar describiendo físicamente a una persona, es decir, estar haciendo una prosopografía,
y a veces complementarla con una etopeya en el momento de estar refiriendo estas cualidades de la personalidad, estas cuestiones relacionadas también con lo social, si es de clase alta, si es de clase baja, si es de clase media, podríamos mencionarlo, o podemos mencionar cuestiones sociales no relacionadas con el estatus económico, sino si es una persona, como les decía, introvertida, extrovertida, nerviosa, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo una descripción de estas cualidades personales, incluso del estado de ánimo, las costumbres, la personalidad, el carácter, estamos haciendo una etopeya. Y por último, ya para concluir este video, ¿qué pasa cuando nosotros combinamos precisamente la prosopografía y la etopeya? ¿Qué pasa cuando estamos refiriéndonos a una persona y le estamos refiriendo de manera global, tanto su aspecto físico como los aspectos relacionados con su personalidad, su carácter, sus costumbres, su estado de ánimo, su forma de comportarse? A esto se le conoce como retrato. Entonces, la fusión, por denominarlo así, la fusión de la prosopografía y la etopeya nos va a dar un retrato, que es precisamente una descripción integral de la persona, un todo de la persona. Insisto, puede ser un todo, desde una perspectiva objetiva, simple y llanamente referirlo a partir de lo observado y ya, o bien darle atributos a partir de nuestro punto de vista, si es algo bueno, si es algo malo, etcétera. Entonces, entendamos eso. La prosopografía y la etopeya es cuando hacemos distinción. La prosopografía es cuando solamente describimos lo físico, la etopeya es cuando solamente describimos el carácter, la personalidad, etcétera, de la persona, y cuando unimos estas dos formas de descripción, la prosopografía y la etopeya, cuando las unimos, nos da como resultado un retrato. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos los tipos de descripción. De manera general, que es con lo que iniciamos este video, la descripción objetiva y subjetiva, y después ya profundizamos en particularidades de los tipos de descripción, es decir, la crinografía, la topografía, la cronografía, la prosopografía, la etopeya y finalmente el retrato. Como pueden ver, estos nombres, a pesar de que se engloban en un modo discursivo que es la descripción, tienen sus particularidades, tienen entre comillas sus reglas, sus normativas. De ahí que haya una clasificación. Pues bien, espero que este video en torno a los tipos de descripción haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban a este canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos publicados en este mismo canal en sus distintas redes sociales, a que recomienden los videos, a que recomienden este canal. A su vez, los invito a que comenten qué les pareció, si sabían que dentro del modo discursivo descripción había características, había una clasificación interna, qué ejemplos ustedes podrían darnos de cada una de estas tipos de descripciones o de estos tipos de descripciones. A su vez, pues también pueden hacerme sugerencias, observaciones, recomendaciones o bien solicitarme temas, títulos, perspectivas, autores y todo aquello que le abone a este canal. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como una plataforma en la que ustedes me hagan llegar sus observaciones, críticas, sugerencias e insisto, todo aquello que le abone a este canal. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.